En este video repasaremos el concepto de valor absoluto y algunas propiedades. Para empezar, señalemos la definición. Sea alfa un número real, el valor absoluto de alfa, que se denota de esta manera, ¿no? El numerito y dentro de dos barritas, se define de esta forma. El valor absoluto de alfa es exactamente el mismo número alfa, siempre que dicho número sea mayor o igual que 0. O será con un signo menos adelante el mismo numerito alfa en el caso de que sea negativo. Lo primero y tal vez más importante que hay que indicar respecto de la definición es que para poder dar como respuesta, obviamente, el valor absoluto de un número real, de una determinada expresión, hay que analizar el signo de dicho número. Si dicho numerito es mayor o igual que 0, entonces podemos decir, quitamos las barras y copiamos exactamente el mismo numerito, ¿no? El valor absoluto de un número sería exactamente igual al mismo número. Por el contrario, si el número resulta ser negativo, entonces el valor absoluto de alfa se obtiene de esta manera. Quitamos las barras y le colocamos un signo negativo adelante. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, siempre hay que analizar el signo de lo que está dentro de las barras para poder analizar el resultado de el valor absoluto de una determinada expresión. Hay algunos ejemplos en esta parte, ejemplos que podríamos ya señalar como alguna propiedad. Por ejemplo, el valor absoluto de 4 es nuevamente 4. ¿Por qué? Porque 4 es una cantidad positiva. Entonces dice la definición, si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0, el resultado del valor absoluto es exactamente el mismo numerito. El valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Por qué? Menos 4 es negativo. La definición dice, si lo que está dentro de las barras es negativo, copie un signo menos adelante y luego copie exactamente el mismo número, es decir, menos y luego menos 4. Pero eso, como podemos notar, se reduce a simplemente 4. El valor absoluto de 0 es tal cual por la definición 0. Decía que desde estos ejemplos se puede ya notar alguna propiedad. El valor absoluto de cualquier número real siempre es un número o 0 o mayor que 0. Es decir, el valor absoluto siempre da como resultado un número mayor o igual que 0. Eso va a ser una propiedad muy importante que ahora vamos a indicar. Después, el ejemplo número 4 y el número 5 están para que simplemente identifiquemos lo importante que es analizar el signo de lo que está adentro. En el ejemplo número 4 se dice, valor absoluto de x al cuadrado más 2x más 6. Ok, a ver, es igual exactamente a x al cuadrado más 2x más 6. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de las barras absolutas es una cantidad positiva. ¿Cómo sabemos eso? Por el llamado teorema del trinomio positivo. Teorema que hemos comentado en algunos videos anteriores. Si es que no lo has podido revisar, te invito a que lo hagas en la parte de inecuaciones polinomiales. Ahí se comentó este teorema. El teorema dice que cuando tenemos un trinomio de segundo grado con discriminante negativo, y aquí el discriminante es menos 20, entonces dicho trinomio es mayor que 0 para cualquier valor real. Entonces, como lo que está dentro de las barras ya es estricto positivo, la definición dice, quitamos las barras absolutas, copiamos exactamente el mismo numerito. Por eso que este valor absoluto resulta ser x cuadrado más 2x más 6. Que se resalte, jóvenes, lo importante de analizar el signo de lo que está dentro de las barras para poder quitar las mismas. Hay algunas propiedades adicionales que vale la pena señalar. En realidad hay más de una propiedad. Yo voy a comentar las más relevantes. El valor absoluto de un número real siempre es un número mayor o igual que 0. No ocurre en el conjunto de los números reales que el valor absoluto, por ejemplo, de A, resulte ser menos 4. No, que el valor absoluto de X resulta ser menos un medio. No, no, no. El valor absoluto como resultado nunca da un número negativo. Y eso da, por ejemplo, para resolver muy directamente algunas ecuaciones e inecuaciones, como aquí aparece, ¿no? Esta ecuación bastante directa, valor absoluto de x igual a menos 6, tiene como conjunto solución al vacío, porque no hay ningún número real cuyo valor absoluto sea negativo. Si lo vemos como inecuación también,
valor absoluto de x menor o igual que menos 5, conjunto solución vacío, porque no hay ningún número real cuyo valor absoluto sea negativo. Una otra propiedad que va a ser útil en la solución de ecuaciones e inecuaciones es la número 5. Una manera de quitar las barras absolutas es elevar al cuadrado. Cuando le damos al cuadrado, este exponente 2 cancela las barras absolutas. En realidad, jóvenes, la propiedad número 5 dice que cuando le damos a exponente par, no solamente al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, cuando se eleva a cualquier exponente par, esto quita las barras absolutas. Ahora, entre elevar al cuadrado y elevar a la cuarta es mejor elevar al cuadrado. Por eso es que yo resumo la propiedad en que cuando le damos al cuadrado, desaparecen las barras absolutas. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser una manera de poder enfrentar algunos tipos de inecuaciones con valor absoluto. Por ejemplo, a ver, en el ejemplo número 4, si yo quiero quitar las barras absolutas, tendría valor absoluto de x más 2 a la cuarta. El exponente par quita las barras absolutas. ¿Ok? En general, cualquier exponente par. Pero ya lo señalábamos, entre elevar al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, es mejor elevar al cuadrado. En el ejemplo número 5, valor absoluto de x menos 3 menor o igual que 5. Una manera de resolver esta inecuación es elevar al cuadrado, en ambos lados de la desigualdad. Si le damos al cuadrado, en el lado izquierdo se cancela las barras absolutas y nos queda simplemente x menos 3 al cuadrado, ya sin las barras absolutas. Y esto se puede manejar como una inecuación de segundo grado. El 25 viene a restar. Y como pueden notar, nos quedará una inecuación cuadrática que ya podemos resolver. Entonces, una manera, en realidad, bastante buena de quitar barras absolutas y a partir de ello resolver ecuaciones e inecuaciones es, en efecto, elevar al cuadrado. ¿Ok? Hay otras propiedades que yo dejo para que ustedes puedan identificar y estudiar. En realidad, no van a ser muy frecuentes en cuanto a inecuaciones, sí la primera y la quinta propiedad. Además de tener en cuenta que para poder quitar barras absolutas, yo debo tener certeza del signo de lo que está dentro. Si lo que está dentro es positivo, entonces quito las barras, copio el mismo número. Si lo que está dentro es negativo, quito las barras, copio el mismo número, pero le pongo un signo negativo adelante.